Vamos a concluir con los ejercicios. Hay unos ejercicios adicionales que vamos a resolver sobre el modelo matemático que se dedujo ayer de la cuerda vibrante. Recordemos, lo que hemos encontrado es que hay dos posibilidades de hacer vibrar a una cuerda. Una de ellas es sostenerla por los dos extremos y provocar perturbaciones. Esas perturbaciones al centro, por ejemplo, en cualquier parte de la cuerda. Esas perturbaciones, como están viendo ustedes en las simulaciones, producen, también lo vieron en el video, recordarán el video de ayer, producen ondas en el proceso de chocar contra los puntos, los nodos extremos, reflejarse y después interferir con las nuevas ondas que se están produciendo. Produce anulación de un cierto número de ondas, de ciertas frecuencias, pero permanecen, se suman, experimentan una interferencia constructiva aquellas que producen estas ondas que ustedes están viendo. Estas ondas se producen obviamente con unas frecuencias determinadas matemáticamente. Es decir, hay una frecuencia y una longitud de onda que tienen, valga la redundancia, esas ondas estacionarias, que fue precisamente lo que obtuvimos, primero para este caso y después para el caso en el que yo sostengo a esta cuerda solo por un extremo y de esta manera el otro extremo lo uso para a provocar esas perturbaciones. Entonces se dedujeron estos dos modelos matemáticos. Para el caso de una cuerda sujeta solo por un extremo, obtenemos este modelo. Son las longitudes de onda igual a 4L entre 2n-1, las frecuencias igual a 2n-1 sobre 4L por V, y acordémonos, en el caso particular de la cuerda, que la velocidad se calcula como la fuerza de tensión, aquí aparece como Ft, dividido por mu, donde mu es igual a m sobre L. Si usted está usando estos modelos matemáticos que tenemos justo acá, entonces los diferentes armónicos, o sea, las diferentes formas de ondas estacionarias que se producen, se obtienen sustituyendo los valores de 1, 2, 3, 4, de tal manera que el primer armónico es cuando n vale 1, el segundo cuando n vale 2 y así sucesivamente. Pero, no lo mencioné ayer, lo voy a hacer ahora, es importante lo que le voy a decir. Si usted está trabajando con el libro de texto y usted ve el tema, este tema que estamos tratando en el libro de texto, se va a encontrar que el libro de texto usa particularmente para este caso de la cuerda sujeta solo por un extremo, utiliza esta expresión que tengo acá. Miren, quiere decir que las frecuencias, si es así, que el libro va a usar, el modelo matemático del libro usa, déjenme mostrárselos acá. Las frecuencias se van a calcular de los diferentes modos de vibración, se van a calcular como NV, fíjense bien, sobre 4L. ¿De acuerdo? Pero, mucha atención. Ellos advierten que a diferencia de lo que nosotros tenemos acá, donde los valores de los modos de vibración son sucesivos, 1, 2, 3, 4, los números enteros, aquí no. El primer modo de vibración es 1. El segundo modo de vibración, el valor del segundo modo de vibración es 3, 5, 7. Ese es el cuidado que deben tener, porque solo de esa manera los resultados son idénticos. ¿De acuerdo? No se lo voy a olvidar. Si usted trabaja con este módulo, tiene la gran ventaja de que usted no se va a complicar pensando que el segundo modo de vibración no es 2, sino 3, y que el tercero no es 3, sino 5. Esa es la gran ventaja que usted consigue. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que les diga esto porque puede dar lugar esto a complicaciones a la hora de calcular modos de vibración, como vamos a ver en la última clase de esta semana. Hoy es miércoles, mañana jueves vamos a hacer
una clase donde voy a recordarles esto que les estoy diciendo. ¿Ok? Hemos encontrado para el otro, ahí sí no tenemos ningún problema, es idéntico al caso que tenemos en el texto. Hemos encontrado que cuando tenemos una cuerda sujeta por los dos extremos, entonces las ecuaciones, a ver qué las hice las ecuaciones, déjenme ver. Las ecuaciones a las que llegamos, creo que las borré de aquí. Pero bueno, están acá. Aquí las tenemos, ¿ven? Las longitudes de onda se calculan como 2L sobre N, las frecuencias como NB sobre 2L y la velocidad siempre es como la tensión dividido por mu raíz. ¿Ok? Con eso hicimos ayer algunos ejercicios. Estos dos, o tres creo, dos. Entonces lo que vamos a hacer hoy es resolver más problemas relacionados con este tema. Ese es el objetivo. Primero, vamos a resolver algunos ejercicios adicionales. Creo que son solo dos los que quedan. Y después vamos a irnos a observar otro fenómeno parecido a la cuerda, que es el caso de que yo tengo una columna de aire, la tengo dentro de un tubo rígido, por ejemplo. Por ejemplo, una flauta o un tubo delgado, una botella incluso. Y entonces, a través de la boca de ese tubo, de alguna de las bocas de ese tubo, yo puedo afectar, transmitir perturbaciones a esa columna de aire. Y entonces voy a tener lo mismo que en el caso de la cuerda, una columna de aire vibrante, solo que allí, si se dan las condiciones, vamos a poder escuchar las frecuencias de los diferentes modos de vibración, cuando se den las condiciones para que nosotros podamos escuchar ese sonido. Entonces vamos a deducir, al igual que hicimos acá, el modelo matemático para ese fenómeno. Esos son los objetivos de la clase. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta antes de comenzar? ¿Aló? Por lo menos todo claro. Muy bien, déjenme ver solamente que aquí esto me está dejando aquí ¿cómo se llama? Un rastro, déjenme decir. Me deja un rastro acá que no sé cómo deshacerme de él. Permítanme, déjenme deshacerme de esto. Ahí está. Bien. Bueno, vamos entonces al tema. Vamos a plantear este problema. A ver. Este es. Vamos a plantear este problema. Y después vamos a hacer uno que va a resultarles muy interesante. El siguiente que vamos a hacer. Déjenme ver. Este es el ejercicio 3. Ejercicio número 3. Disculpen, jóvenes. Ok. ¿Hay alguien despierto ahí que me vaya a ayudar? No me vayan a dejar solito aquí hablando solo. Aló. ¿Están todos ahí atentos?
Aló, ya se durmieron, ¿verdad, jóvenes? Sí, sí, Ahí, escuchamos. ahí se los oye, vaya, pues perfecto, porque así me acompañan ustedes también a mí. Muy bien, entonces tenemos este problema, voy a duplicarlo para que lo hagamos completo acá. Ahí estamos. Entonces, fíjense bien qué es lo que tenemos. Tenemos una cuerda sujeta por ambos extremos. ¿Cuáles son las ecuaciones? Bueno, escribámoslas aquí a la par, las ecuaciones que vamos a poder utilizar. A ver cuáles son las ecuaciones. Entonces tenemos las siguientes ecuaciones. Para las frecuencias de los diferentes modos de vibración, serán iguales a n, el modo de vibración, por la velocidad de propagación de las ondas, dividido por 2L. Quiere decir que las longitudes de onda de los diferentes modos de vibración van a ser iguales a 2L entre n. Donde n es una variable entera que toma valores a partir de 1 de manera sucesiva en adelante. Y la velocidad v se calcula en el caso de la cuerda como la raíz cuadrada de la fuerza de tensión a la que está sometida la cuerda entre μ. Y μ es igual a la masa de la cuerda dividido por la longitud de la cuerda. Esas son todas las ecuaciones que debemos recordar. ¿Verdad? Muy bien. Entonces nos dicen que la cuerda, vayamos sustituyendo los valores, la cuerda nos dicen tiene una... la cuerda aquí está. Ay, Dios. Permítame que esta cosa me está dando problemas. Vamos a ver si ahí funciona. Entonces tenemos una cuerda que tiene una longitud de 1.5 metros. Se estira entre dos soportes con una tensión que hace que la rapidez de las ondas nos dan la velocidad de las ondas. Nos dicen que es de 48 metros por segundo. No nos dan la masa de la cuerda. Por lo tanto, no vamos a poder calcular μ, ¿verdad? Entonces nos dicen que calculemos cuáles son las longitudes de onda y la frecuencia primero, inciso A, de la fundamental. Entonces, bueno, simplemente tomamos aquella ecuación para n igual a 1. F1, entonces, la frecuencia de la fundamental, F sub 1, va a ser igual a 1 por la velocidad que es 48 dividido entre 2 por 1.5. 48 entre 3, si no me equivoco, da 16. Esta es la fundamental. Luego, para n igual a 2, a ver, ¿cuál es el siguiente? El segundo sobretono, pero observen que el segundo sobretono, acuérdense, el primer armónico, lo vamos a recordar eso para que no se les olvide, el primer armónico es el que hemos denominado, el que se denomina fundamental. El segundo armónico es el primer sobretono, y así sucesivamente. El tercer armónico es el segundo sobretono, etcétera. ¿De acuerdo? Este es el tercer sobretono, etcétera. Entonces noten que nos están preguntando por el segundo sobretono. ¿Cuál es el segundo sobretono? Es cuando n vale 3. Este es el valor de n. Esta columna es el valor de n. Entonces n es igual a 3. Sustituimos. F de 3 es igual, a ver, ayúdenme, 48 entre
48 por 3, ¿verdad? Por n, por 3. El valor de n. Entre 3. Se cancela. Y nos da entonces 48. Ahí tenemos el segundo. Este es el B. Y ahora nos dicen que calculemos el cuarto armónico. Entonces, armónico cuarto es cuando n vale 4. N igual a 4. Es el cuarto armónico. F sub 4 es igual a 4 por 48 dividido entre 2 por L queda 3. ¿Cuánto les da eso? 4 por 48 entre 3. 64. 64. ¿Qué nos hace falta? Las longitudes de onda. Entonces las vamos a calcular aquí a la par. Entonces voy a borrar eso que tengo ahí para tener espacio. Borramos esto. Y ahí calculamos las longitudes de onda correspondientes. ¿Verdad? Entonces tendríamos acá que la longitud de onda del primer armónico, lambda sub 1, aquí está la ecuación, es 2L, o sea, 2 por 1.5 dividido por 1 es igual a 3. ¿Verdad? N vale 1, esto es igual a 3 metros. Las unidades que tiene. Lambda sub 3 es igual a 2 por 1.5 dividido por N, que es 3. Esto nos da igual a 1 metro. Y lambda sub 4 es igual a 2 por 1.5 dividido por 4. Esto nos da 2 por 3, entre 4, 3 cuartos, 0.75. Notamos lo siguiente, que es obvio, ¿verdad? Acuérdense que la velocidad de propagación, que es una constante, es la misma para todas las ondas, es la misma, hemos estado usando 48 para todas. Es igual al producto de la longitud de onda de los diferentes armónicos por sus correspondientes frecuencias. Noten entonces que si usted despeja para la frecuencia o despeja para la longitud de onda, encuentra una relación inversa entre las dos. F es igual a B entre la longitud de onda y de igual forma lambda sub n es igual a B entre las diferentes frecuencias. O sea, hay una relación inversa y eso se está notando acá. A mayor frecuencia, menor longitud de onda. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de este problema? ¿No? No, todo claro. Muy bien, entonces déjenme borrar esto, lo voy a borrar porque si no se copia, o sea, este está haciendo una copia en la pantalla. Si no lo borro, se copia en la pantalla, entonces va a quedar registrado ahí en el video, miren, lo copia. Entonces déjenme borrar esto acá. Bien, pasemos entonces al siguiente problema. Ahí lo tenemos, de todas maneras, ahí está resuelto. Este siguiente problema es muy interesante. Muy, muy interesante. Ustedes presten atención en todos los detalles que vamos a necesitar considerar. Voy a borrar todo esto para que vayamos trabajando ahí. Es el ejercicio 1562 del libro de texto. Permítanme, voy a poner el nombre aquí. Ejercicio número 4. Ahí lo pueden, seguramente ya lo están leyendo ustedes. Entonces vean qué es lo que nos están pidiendo. Nos dicen que tenemos una cuerda, pero que esa cuerda se encuentra sujeta entre esos dos postes. Y podrán ustedes notar que los postes son idénticos como ellos nos lo señalan ahí. Son postes que tienen en la misma masa, el mismo peso, ¿verdad? Y tienen la misma longitud. Permítanme. Tienen la misma longitud.
Entonces, vean, nos dan la longitud del cable. El cable, la porción del cable que queda acá, que puede vibrar, ¿verdad? Sometida a tensión, es de 5 metros y nos dan la masa de ese cable. Básicamente significa que vamos a poder, calcular, nos dan la masa, nos dan la longitud, vamos a poder calcular mu. A ver, ayúdenme con mu, de alguna forma nos va a servir. La masa es de 0.732 kilogramos y la longitud del cable es de 5 metros. Entonces calcúlenme, ayúdenme a calcular mu. Es igual a la masa dividido por L. ¿A cuánto es igual mu? 0.732 dividido por 5. ¿A cuánto les da eso igual? 0.15. 0. Repítame, perdón. 15. 0.15 kilogramos por metro. Muy bien. Sigamos. Fíjense bien que nos dicen que los postes son uniformes y pesan 235. ¿Ok? ¿Dónde va ese peso? Bueno, ese peso va precisamente en el centro de los postes. ¿Se acuerdan? El concepto de centro de masa, ¿verdad? Esos postes los tenemos justo, el peso lo tenemos allí, justamente ahí. No se nota muy bien eso, ya vamos a arreglar eso, permítanme. Lo tenemos allí, ahí está. Como son idénticos, yo puedo obviar, analizarlos a los dos. Y voy a analizar solamente lo que le pasa a uno, pero queda claro que ellos tienen sus pesos justo ubicados o concentrados en el peso, lo voy a llamar W, en el centro de los postes. ¿Ok? Bien. Dice, fíjense bien lo que les dice a continuación. Observen lo que les dicen a continuación. Lo vamos a marcar. Dice que el alambre es horizontal, dice, este alambre, y la rapidez del sonido del aire a través del aire circundante es de 344 metros por segundo. Esa es la rapidez que nos dan. ¿Ok? Entonces, nos piden que encontremos cuáles son las frecuencias y la longitud de onda del sonido que produce el alambre. Pero para poder encontrar eso, yo necesito pensar en lo siguiente. Yo necesito pensar en que cuando el viento sopla, golpea a los, ¿cómo se llama? Los cables y produce ondas que viajan en los dos sentidos y después se interfieren. Chocan y se interfieren. Y producen esas ondas que vimos ayer. ¿Ok? Las diferentes frecuencias que se van a producir ahí, como es un alambre sujeto por ambos extremos, son exactamente iguales a las del problema anterior. Es decir, las longitudes de onda de los modos de vibración van a ser iguales a 2L sobre N. La frecuencia de los diferentes modos de vibración van a ser iguales a NB sobre 2L. Y ya sabemos que la velocidad se va a calcular como la raíz cuadrada de la fuerza de tensión dividido por mu. Y mu ya lo tenemos calculado. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué haríamos? Si nos piden encontrar la frecuencia y longitud de onda del sonido que produce en su quinto sobretono, automáticamente, ¿cuánto vale N? Para quinto sobretono, a ver. Quinto sobretono, ¿cuál es el valor de N? Aló. Para el quinto sobretono, ¿cuál es el valor de N? Sería 6. 6. Muy bien, correcto, muy bien.
Entonces, n es igual a 6. Y entonces uno dice, ok, voy a calcular la longitud de onda. Esa es fácil. Inmediatamente la calculamos. Lambda 6, lambda sub 6, es igual a 2 por L, que es 5 metros, dividido por 6. ¿Cuánto les da eso? 10 entre 6, 10 sextos, 1 punto algo, ¿verdad? 1 punto cuánto. 10 entre 6, 67. 1.67 metros. Muy bien, ya lo tenemos. Pero ¿y la frecuencia? Ah, ok. La frecuencia de ese modo de vibraciones, de acuerdo a la ecuación, 6 por la velocidad, por no conozco la velocidad. Ah, pero la velocidad yo la puedo calcular como la fuerza de tensión entre mu dividido por 2 que multiplica a L, que es 5. Entonces aquí se salta una idea. ¿Está seguro que no conozco la velocidad? ¿Qué me dicen ustedes? Conozco la velocidad de las ondas en la cuerda. Ellos me dan una velocidad, que es esta que está acá. La rapidez del sonido. Pero esa es la rapidez a la que las ondas producidas por la cuerda se propagan a través del aire. No es igual a la velocidad a la que las ondas provocadas por el viento se propagan a lo largo del alambre. Entonces hay que tener cuidado. Aquí uno podría tender a sustituir a V como la velocidad del sonido y dar esa respuesta, ¿verdad? Entonces ahí esa es una trampa que está ahí, que aparece ahí. Esa velocidad del sonido no la vamos a usar para nada, porque no es relevante. Nosotros estamos refiriéndonos a las ondas a lo largo de la cuerda. Entonces vamos a tener que buscar cuál es esa velocidad del sonido, perdón, de las ondas en la cuerda. Y entonces observen que para eso yo voy a tener que analizar dinámicamente lo que está ocurriendo aquí en el alambre. Entonces voy a trabajar, fíjense bien, con uno de los postes. Se puede decir, bueno, ¿qué siente ese poste, por ejemplo? Entonces voy a irme a este poste y voy a considerar todas las fuerzas que actúan sobre él. Y detecto que obviamente el alambre le produce una tensión al poste, que es esa fuerza que acabo de escribir. ¿Qué otras fuerzas saben ustedes que aparecen ahí, involucradas? A ver, ¿quién me dice qué otras fuerzas hay? ¿Aló? De reacción. Las fuerzas de reacción, correcto. Aquí vamos a tener en la articulación, ¿se acuerdan? Cuando analizan estas estructuras, cuando lo hicieron en su curso, cuando llevaron su curso de estática. Entonces aquí voy a tener dos reacciones, una reacción horizontal y una reacción vertical, ¿verdad? Ahí tenemos toda la fuerza, démosle su nombre. Tengo aquí el peso, tengo aquí la tensión, aquí tengo la reacción vertical y aquí tengo la reacción horizontal. Ahí está. Entonces, voy a tener este sistema está sometido a estas fuerzas y tiende a rotar alrededor de esta articulación, de este punto yo lo voy a llamar A de articulación. Yo tengo que conseguir la tensión haciendo una sumatoria para este sistema de torques alrededor de esa articulación A. Torques de acción. Y esto va a ser igual a 0, porque se supone que es un sistema que se encuentra en condiciones estáticas. ¿Ok? Noto que de inmediato el torque de la reacción, ya saben por qué, se anula. Como también se anula el torque
de la reacción vertical. ¿Verdad? Ahí lo tenemos. Entonces, solamente me queda en el torque de la tensión. Voy a hacer un dibujito aparte para que lo podamos determinar cuál es ese torque. Vamos a hacer un pequeño dibujo ahí. Entonces tenemos una barra. Voy a dibujar así aquí abajo y después lo voy a borrar para que tengamos espacio. Aquí tengo, eso que estoy dibujando es el poste. Voy a dibujar en negro. Y el poste, sí, vamos a considerar primero la tensión. La tensión se aplica aquí, ¿verdad? Y el eje de rotación se encuentra justo acá. Ahí tenemos el eje de rotación. Permítanme. Entonces, yo necesito saber cuál es el brazo de palanca de esa tensión. Entonces, noten que muy fácilmente usted puede conseguir cuál es el brazo de palanca. Proyectando la línea de acción, la perpendicular de la línea de acción de la fuerza, mire, toma una regla y ve dónde la línea de acción de la fuerza toca el eje de rotación en forma perpendicular. Y aquí tendríamos entonces nosotros el brazo de palanca. Vamos a dibujar el brazo de palanca de verde. Aquí está. Este es el brazo de palanca. Esta distancia de aquí. De la tensión. ¿Ok? Si esta es la tensión, y observen que el ángulo que me dan es este, miren. Este de acá. Ese 57, ese teta, este ángulo de acá, significa que es este de aquí. Tenemos teta. Esta distancia es una distancia que no nos la dan, pero es obvio que existe. O sea, el poste debe tener alguna longitud. La vamos a incluir y van a ver que se va a anular y que precisamente por eso no nos la dan. Y yo necesito esta distancia que claramente es opuesta al ángulo, por lo tanto va a ser igual a D por el seno del ángulo. Ahí tengo eso. Muy bien, si hago lo mismo, pero voy a hacer lo mismo, pero lo voy a hacer ahora con la otra fuerza. Vamos a hacer este mamotreto copiado aquí. A ver si puedo, parece que no. Bueno. Vaya. Bueno, aquí hagamos. No me deja hacer esas cosas. No se me han dormido, ¿están ahí todavía? ¿Aló? Sí, ingeniero. Ok, ¿dónde va el peso? El peso viene acá, miren. Aquí lo voy a dibujar así. Aquí viene el peso del... Y entonces observen que tengo este ángulo y claramente esta distancia de acá, la voy a dibujar en verde, esta distancia de acá, esta de aquí, es el brazo de palanca del peso. ¿Lo ven? Entonces esa distancia, considerando que esta es la mitad, ¿verdad? De la longitud de la viga, del poste, aquí tengo D entre 2. D entre 2. Y tengo este ángulo aquí. Yo quiero esta distancia. Obviamente que esta distancia
va a ser igual a D por el coseno de teta. ¿Verdad? Bien, entonces ya puedo construir mis torques. El torque de la tensión, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual, observen que tendería a ser un giro horario alrededor de este punto. La tendencia va a ser hacer girar este poste en sentido horario, lleva signo negativo, menos la tensión por su brazo de palanca, que es D seno de teta, y el torque del peso va a ser igual. Observen que el peso haría caer al poste, haciéndolo rotar en sentido antihorario. Va a ser positivo, entonces va a ser igual al peso del poste por D coseno de teta. Sumamos estas dos, lo sustituimos acá, o sea, la sumatoria de estos dos es igual a 0, lo cual significa que menos T por D seno de teta más omega por D coseno es igual a 0. Y entonces observen que de ahí se cancela D, por eso no nos la dan. Y de ahí calculamos la tensión. La tensión va a ser igual a el peso por el coseno de teta entre el seno de teta. A ver cuánto les da eso. El ángulo lo tienen ahí. Ya vieron que el ángulo es de 57 grados. Entonces calculen a cuánto es igual, siendo que el peso también que se los dan, les dicen que el peso es de 235, ¿verdad? El peso es de 235 newtons. Entonces calculen a cuánto es igual la tensión a la que está sometida ese alambre. $152.61. Perfecto. Y ahora miren que ya tenemos la tensión. Calculen cuál debería ser entonces. Ya tienen mu. Ya tienen mu. Tienen la tensión. Sustitúyanlo en esta ecuación aquí y calculen cuánto da la frecuencia, que es lo que nos están solicitando. Eso es lo que ellos nos piden, que calculemos, nos dicen, aquí es igual. Mm. $19.14. Ahí está. Ya calculó la frecuencia, ¿verdad? Entonces nos dio la frecuencia igual a 19.14. Fíjense bien para que verifiquen, 19.14 Hz. Solo para que verifiquen cuál es la velocidad de propagación de las ondas reales. Para que vean que no tiene nada que ver con este valor. Es igual a la raíz cuadrada de esa tensión que acaban de calcular. O sea, es igual, ¿cuánto me dijo que era esto? 152 me dijo, ¿verdad, Eric? Este valor de T, ¿no? 152.61. 0.71. Si usted sustituye aquí 152.71 y lo divide 61. por 61, ok. Y lo divide por el mu, va a obtener, bueno, 61 dividido por 0.15, la velocidad de propagación de las ondas a lo largo de la cuerda. Vamos a ver cuánto le da eso.
31.9. ¿Ven? No tiene absolutamente nada que ver con el valor que nos estaban dando. 31.9 metros por segundo. Son dos cosas diferentes. Esta es la velocidad a la que las ondas que el viento perturba, perdón, a la que las ondas producidas por las perturbaciones del viento en la cuerda se propagan. Muy diferente a la rapidez con la que esas perturbaciones se van a transmitir a lo largo del aire que lo circunda y va a llegar a nuestros oídos, que esa sería la velocidad del sonido. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta? Ese problema es un problema, probablemente es el más complicado, si quieren, de este tema, porque los obliga a hacer análisis de torques, ¿verdad? Y eso es algo que ustedes deben estar preparados siempre para hacer. Análisis de torques. ¿Alguna pregunta? No, ingeniero, todo claro. Perfecto. Entonces vamos a pasar ahora al siguiente tema. Permítame que se grabe eso. Permítame. Ahí está. Bueno, vámonos, salgámonos de acá entonces. Vámonos al siguiente tema. Ahí están los valores. Daba 1.67, aunque la velocidad da 22. Sí, me imagino que aquí se calculó de diferente forma la tensión. A ver. Ah, sí, permítame, ojo, aquí yo tengo un error, miren, se me olvidó el 2. Aquí hay un errorcito, lo voy a corregir así rápidamente. Aquí, ve, cuando copié, aquí es de medios. Ojo, ahí lo corrigen ustedes, les va a quedar la grabación, es de medios. Aquí, miren, yo lo escribí como D. Eso va a hacer que la tensión no tenga este valor. Cuando usted lo sustituya, le va a quedar esto dividido por 2 o multiplicado por 2. Creo que dividido por 2. Le va a quedar así. Aquí va a quedar corregido, miren. Aquí está. Aquí está, miren. Faltó esto. Entonces les da 76.3 y la velocidad cambia ligeramente a 22.8. Ni tan ligeramente, a 22.8. Ahí les queda corregido. Disculpen por el error que cometí aquí. Bien. Vamos entonces al otro tema. Queremos encontrar las expresiones para la frecuencia y la longitud de onda que se producen en tubos como estos, en el aire que se encuentra dentro de tubos como estos, una flauta, tubos como estos, etcétera, ¿verdad? Esos tubos son rígidos. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué va a suceder cuando nosotros perturbemos a estos tubos? Entonces lo que va a ocurrir es que se van a producir ondas igual que las de la cuerda, pero estas ondas son de otro tipo, son ondas longitudinales. Entonces vamos a tener algo como esto, si se acuerdan, cuando estudiamos las perturbaciones originales, vemos que en la boca del tubo, aquí tenemos esta línea gris, representa una superficie, por ejemplo, con la palma de nuestra mano nosotros estamos golpeando de manera periódica la boca de este tubo. Y al hacer eso estamos provocando una perturbación periódica que se transmite, miren, a lo largo de toda la columna. Esa perturbación, que es evidente que es difícil de visualizar, se puede representar también por funciones sinusoidales como lo están viendo ustedes en la simulación. Entonces vamos a hacer eso. Los puntos de máxima compresión, que son los puntos donde las moléculas están muy juntas, van a estar representados como máximos, y los puntos de máxima separación, que son estos que ustedes ven acá cuando las moléculas están muy separadas, van a ser mínimos negativos.
Y luego podrán ver que hay puntos donde las ondas en principio no se mueven. Serían los nodos. Entonces, de esa manera, así como hicimos con la cuerda, vamos a deducir las expresiones del cálculo de frecuencia y longitud de onda de los diferentes armónicos que se forman estacionarios en ese tubo, en el aire de ese tubo. Y entonces después tenemos que analizar cómo vamos a calcular la velocidad de las ondas. En este caso ya denominada sonido. Entonces tenemos dos casos posibles. Este es el primer caso. Que yo tenga el tubo abierto en ambos extremos. ¿Verdad? Esto van a ver ustedes que es equivalente al caso de la cuerda sujeta por ambos extremos. Ya lo vamos a ver cuando comparemos las ecuaciones. Y tengo el otro caso, que es este que está acá, en el cual usted tiene el tubo solo abierto por un extremo. Más o menos es el caso de los instrumentos de viento, de los instrumentos musicales de viento. ¿Ok? Y tenemos aquí una ecuación, una función seno, que nos va a servir para ir deduciendo cuáles son los diferentes modos de vibración. Entonces observen, si yo estoy hablando del tubo, vamos a comenzar con este que está aquí a la derecha, el tubo cerrado por un extremo. Y vamos a hacer los dibujitos acá. Van a ver que muy rápidamente vamos a deducir las ecuaciones para frecuencia y longitud de onda. Entonces observen, la parte que está abierta representa un antinodo porque las moléculas tienen la libertad total, tienen total libertad de oscilar. Y la tapa representa un nodo porque las moléculas, la onda choca y no puede seguir transmitiendo su ímpetu y lo que hace es rebotar. Entonces, de nuevo, nos sirve la función seno para considerar los diferentes modos de vibración y ya ven ustedes que en este caso el primer modo de vibración es cuando usted tiene un nodo seguido de un máximo. O sea que usted va a tener este modo de vibración, ¿se acuerda? Este modo de vibración. Ahí lo pueden visualizar, es ese que está viéndose ahí. Justo ese que están viendo ustedes ahí. Es decir, toda la longitud del tubo L, toda la longitud del tubo para ese primer modo de vibración, N vale 1, muestra un cuarto, observen, la longitud de onda completa llega hasta acá, hasta acá. Aquí comienza de nuevo la otra onda. Por lo tanto, yo tengo aquí un cuarto de la longitud de onda. O sea, L muestra un cuarto de la longitud de onda de ese modo de vibración. ¿Cuál es el otro modo de vibración? Ese es cuando, comenzando con el máximo, yo tengo el siguiente máximo. Comenzando con un cero, perdón, un nodo, aparece el siguiente máximo, que sería acá, miren, aquí. ¿Lo ven? Sería hasta llegar acá. Y observen que esta distancia ahora es 3/4 de la longitud de onda de ese modo de vibración. 3/4 de lambda. Porque yo tengo lambda medios hasta acá, la mitad del periodo. Entonces, en ese segundo modo de vibración, el tubo muestra 3/4 de la longitud de onda de ese modo de vibración. ¿Cuál es el siguiente modo de vibración? Cuando comenzando con este nodo aparece el siguiente máximo, es decir, aquí, justo acá. Y como podrán ver, allí lo que tenemos es una longitud de onda completa, o sea, 4/4, más, miren, le hemos agregado un cuarto más, aquí está. O sea que yo tengo 5/4 hasta acá. 5/4 de longitud de onda. Entonces ya pueden ustedes ver que este es similar al que desarrollamos para la cuerda sujeta por un extremo.
De aquí se deduce, como lo hicimos en el caso de la cuerda, que si yo quiero encontrar la ecuación recurrente para cualquier n, entonces L va a ser igual a 1, 3, 5, 7, 2n menos 1, dividido por 4, multiplicando a lambda sub n. Y de inmediato de aquí despejamos para la ecuación de lambda sub n, que nos va a dar igual a 4L dividido por 2n menos 1. Ahí está. Luego acuérdense que como la velocidad a la que se propagan las ondas a lo largo de la columna de aire es igual a lambda sub n por f sub n. Entonces la frecuencia yo la voy a encontrar como la velocidad dividido por lambda sub n. O sea, esto va a ser igual, la voy a escribir acá, a 2n menos 1, que multiplica la velocidad dividido por 4L. Y ahí tenemos las dos ecuaciones. ¿Preguntas? Aló, aló. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, Inge, todo claro. ¿Ven? Entonces noten que esta ecuación, este caso, es similar, lo voy a escribir acá, es similar al de la cuerda sujeta por un extremo, ¿no es cierto? Sujeta por un extremo. Luego, nuestra intuición nos dice que cuando hagamos la deducción de este, deberíamos esperar el de la cuerda sujeta por los dos extremos. Vamos a eso entonces. Aquí lo vamos a hacer. Fíjense bien, aquí tenemos entonces los tres modos de vibración y ahí nos vamos a poder dirigir para poder encontrar. Noten que estos dos comienzan con máximos, porque yo tengo valores máximos a ambos extremos, ¿lo ven? Tengo, no, debería tener, no, por el contrario. Debería tener, es un tubo abierto, es correcto. Es un tubo abierto por ambos extremos. Abierto por ambos extremos. Entonces no tengo tapaderas. Y como no hay tapaderas, las moléculas tienen total libertad de oscilar en las dos tapaderas laterales. Por lo tanto, la ecuación que más nos va a funcionar va a ser la coseno. Entonces voy a mover este eje, lo voy a mover hacia la derecha para que nos sirva de referencia esa ecuación que yo ya tenía ahí. Porque la función coseno comienza con un máximo. Ahí lo tengo. ¿verdad? Entonces voy a trabajar con una función coseno. Entonces vamos a tener aquí el eje vertical. Y noten que la longitud de onda completa termina precisamente aquí. Ahí tenemos una longitud de onda completa de un máximo a otro máximo y la otra longitud de onda terminaría acá. Voy a marcarla también para que tengamos esa referencia de dónde comienzan y terminan las ondas completas. Muy bien. Ya que tenemos esa referencia, vamos ahora a buscar los modos de vibración. Entonces, fíjense bien. ¿Cuál es el primer modo de vibración? Es cuando aparece el primer máximo, vamos a dibujar en rojo para que lo vayamos observando. Aparece el primer máximo seguido del siguiente máximo. ¿Cuál es el siguiente máximo? Es este, miren. Quiere decir que la onda es toda esta, replicada a ambos lados, porque las ondas se van a reflejar. Entonces voy a tener una onda así. ¿Verdad? ¿Qué es esta? Miren, es esta que aparece aquí. Entonces, para ese primer modo de vibración, lo vamos a ir anotando aquí. Para ese primer modo de vibración, la longitud total del tubo, esta longitud L del tubo, L, muestra la mitad de la longitud de onda. ¿Ven? Esta es la mitad de la longitud de onda. Es la mitad de esta distancia de acá. O sea, L muestra una mitad de la longitud de onda de ese modo de vibración.
¿Cuál es el siguiente modo de vibración? Cuando, comenzando con el primer máximo, aparece el siguiente máximo. O sea que va a ser hasta acá, miren, hasta aquí. Replicado a ambos lados. O sea que tendríamos una onda así que observen que es esta que tenemos acá. ¿Lo ven? Y ahí tenemos dos mitades. O sea, la longitud del tubo manifiesta dos mitades de la longitud de onda de ese modo de vibración. Y el tercero, ya pueden ustedes ver que es cuando aparece el siguiente máximo. O sea, es decir, hasta acá. Hasta aquí. Replicado a ambos lados. Que sería esto que tienen ustedes aquí. O sea, le agregamos un medio más de longitud de onda y él le muestra tres mitades de la longitud de onda de ese modo de vibración. Y entonces, ya vamos a ver que nos encontramos con que para cualquier n, L, para cualquier n, L va a ser igual a 1, 2, 3, n, o sea, n, porque n toma valores de 1, 2, 3, etc. Es la variable entera. Por la longitud de onda enésima dividido entre 2. Y de aquí usted despeja y encuentra esta ecuación. Aquí tenemos la primera ecuación. Lambda sub n es igual a 2L entre n. Toma en cuenta que la velocidad, al igual que lo hicimos antes, es igual a lambda sub n por f sub n y despeja para f sub n y obtiene esto. Ahí tenemos las ecuaciones. Si se fijan, son similares las dos ecuaciones a las de la cuerda sujeta por ambos extremos. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? No, ingeniero. Bueno, entonces aquí, esto era lo que queríamos, encontrar una ecuación de recurrencia que me permitiera, como lo hicimos para la cuerda, que nos permitiera calcular las longitudes de onda y las frecuencias de los diferentes modos de vibración o ecuación o ondas estacionarias que se producen en una columna. Y aquí tenemos entonces el resumen, ¿verdad? De los dos casos. Ahí están resumidos. Déjenme borrar esto para que lo puedan visualizar. Ahí tenemos el resumen de los dos casos. Para el tubo abierto por un extremo, o sea, cerrado por un extremo es lo mismo, o abierto por ambos. Son las dos ecuaciones que queríamos deducir. Tenemos el resumen de eso. Entonces, con esto, lo que nos queda mañana es jueves, ¿verdad? Mañana es hacer problemas de este tema. Nos quedaría hacer problemas de este tema. El viernes tenemos la prueba, ¿se acuerdan? La tercera prueba. Y, bueno, me faltó decirle, ¿verdad? Era cómo calculamos las velocidades. Bueno, en principio uno diría, bueno, lo voy a calcular como usted nos había dicho, considerando el módulo elástico de ion y el módulo volumétrico, pero eso no es ya para el caso particular que nos interesa, que ya es trabajar con sonido, vamos a trabajar mayormente con aire. Y como vamos a trabajar con aire, las ondas que se producen en columnas de aire son tratadas dentro de la temática de sonido. Y entonces, particularmente, en el caso del sonido, la velocidad V que aparece en las ecuaciones que acabamos de deducir, se van a calcular de una manera más concreta. Vamos a ver. Si nos dan temperaturas del aire, fíjense bien, nos dicen que hay aire a 25 Celsius, por ejemplo, la temperatura ambiente es de 35 Celsius o de 40, lo que sea. Entonces usted va a trabajar con esta ecuación, va a calcular la velocidad de propagación del sonido en el aire, sumándole a 331, B sub 0 es 331, aquí en la tabla aparece a la par, ¿verdad? Es la velocidad del sonido a 0 grados. Aquí tenemos 331 metros por segundo. Algunos le ponen 330 y miren que aquí aparece 331.5. Lo vamos a dejar en 331.
A ese valor le va a sumar 0.6 metros por segundo por cada grado Celsius. ¿Ve? De tal manera que si la temperatura es de 25, usted va a multiplicar 25 por 0.6 y eso lo va a sumar a 331. Entonces la velocidad se va a ir ajustando a la temperatura. Pero si no le dan la temperatura y no le dan la velocidad del sonido en el aire, usted puede por omisión trabajar con este valor. Que van a notar ustedes que es el valor que aparece en la mayor parte de los problemas del texto. Usualmente les van a decir que considere que la velocidad es 344, el valor por omisión. Y son muy pocos que le dicen, que le dan la temperatura ambiente para hacer la corrección. ¿Estamos de acuerdo?